Bueno, buenas tardes para todos, oyentes de The Outsiders, Radio LT20 de Junín. Retomamos la habitualidad del programa de los jueves, Política Nacional nuevamente. Me acompaña en la mesa More Orellano. ¿Cómo estás, More? ¿Todo bien? Todo bien, y vos, un gusto. Bueno, y Sofi Insúa, invitada especial. ¿Cómo andás, Sofi? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegra mucho tenerlas a las dos en esta mesa porque considero que la presencia joven es algo que caracteriza nuestro programa en la radio y está bueno también tener más presencia femenina, ¿no? Sí. Claro que sí. Y sobre todo presencia femenina en el ámbito político, porque tanto ustedes dos veo que están muy familiarizadas en el ámbito político. No sé si quién de los dos quiere presentarse primero. Bueno. Bueno, mi nombre es Morena Orellano y ahora estoy estudiando Ciencias del Gobierno, modalidad HOM, Distrito HOM. Y bueno, nada, por ahora tengo un recorrido que es medio chico, pero bueno, poco a poco me voy ampliando. Bueno, por supuesto, la verdad es que todo siempre se empieza por adquirir conocimiento, por el estudio. Bueno, Sofi, contanos un poco quién sos. Me llamo Sofía Insúa, sigo estudiando en la Escuela San Ignacio de Loyola. El año que viene proyecto estudiar Sociología, aunque aún no sé bien en dónde. Siempre estuve muy interesada en las ciencias sociales, en humanidades. Y bueno, vine acá a Junín desde muy chiquita a buscar mucha educación. Oportunidades, ¿no? Como dice el lema. Claro. Y tengo ya 2 años consecutivos en el Consejo Deliberante Estudiantil. Bueno, sigo formando también una trayectoria. Bien, Sofi, ¿cómo nació este interés? Sobre todo por el consejo, ¿no? Por el ámbito de las ciencias sociales. Mi interés inició cuando empecé a tener historia en el secundario. Si bien siempre fui mucho de intentar ayudar, nunca me gustó la injusticia. Siempre me gustó debatir, dar mi punto de vista, escuchar otros puntos de vista, cambiar el mío, compartir. Cuando me cayó la oportunidad del Consejo Deliberante Estudiantil, dudé un poco en participar y al final terminé participando en 4º año, luego en 5º y este año también planeo volver a participar. Fue una experiencia que me nutrió mucho y me encaminó a saber lo que quería estudiar hoy en día. Tal cual, me parece muy lindo poder participar desde la juventud en este tipo de iniciativas que propone la municipalidad. Y tengo entendido también que bueno, el San Ignacio es un colegio que tiene orientación en economía, entonces es raro capaz encontrar gente interesada en las ciencias sociales con apenas esa puntita que te introducen historia, geografía y otras materias. Fue bastante complementaria la orientación económica porque siempre fui muy de sociales, pero sin pensar sociales desde economía. Una vez que empecé a incorporar conceptos de economía política este último año, el año pasado, con derecho y un montón de ramas más, me fui dando cuenta que la economía y lo social están muy relacionados porque la economía es una ciencia social. Por lo que no perdí mi interés hacia lo social, pero sí me empecé a informar un poco más desde lo económico, que era capaz mi talón de Aquiles. Sí, tal cual. Ahí coincido 100%. Una persona también que se tira mucho más por lo social, la economía es como que te aterra un poco, pero coincido exactamente con vos en que se puede encontrar la utilidad, para mí, en todas las ramas actualmente. Y bueno, y como última pregunta presentadora, me gustaría también que introduzcas un poco qué es para vos la sociología, ¿por qué tu interés? Mi interés en la sociología nace porque siempre me gustó encontrar el motivo del por qué la sociedad se encuentra como está hoy. ¿Por qué hoy capaz vemos a la gente más irascible? ¿Por qué en otro momento la vimos más unida? ¿Por qué en los mundiales resulta y resurge el patriotismo y en otros aspectos de la vida quizás nos tiramos más hacia otros países, elegimos otros países sobre el nuestro, elegimos otros intereses sobre el nuestro? Además, los conflictos bélicos, a pesar de que no nos toquen de cerca, sí afectan al orden mundial y bueno, siempre quise estudiar por qué sucedía esto, cómo empezaba, cuál es el cambio que genera en la sociedad. Bien, me encanta porque también acá ya más personas. ¿Vos alguna vez estudiaste lo que es oratoria, todas esas cosas? Porque la verdad es que tenés muy buena oratoria. Para tu edad, mejor que los adultos, realmente. No, la verdad es que nunca estudié. Sí que hubo la profesora de filosofía, que ahora no recuerdo el nombre, Jimena Verdera. Jimena. Me ayudó muchísimo una vez que tuve que ir a debatir y me enseñó como ciertas cosas
que me fueron ayudando un poco en mi oratoria, pero es algo que vengo formando desde hace mucho. Mi mamá es profesora de lengua, Claro. siempre me gustó leer, mi léxico es bastante extendido y mi fluidez es más desde que nunca me importó que mi opinión le incomode al resto. No decir cualquier cosa, pero nunca me importó caerle bien a la opinión del resto. Claro. Es como que vos sos muy fiel a tus principios y tu propia etimología, tu propia... Claro, lo que no quiere decir que yo sea cerrada claramente. Me encanta debatir y sumarle y nutrir a mi punto de vista, y por eso tampoco me encasillo en ideologías. Me parece algo que queda viejo, queda retrógrado y me limita. Ujú. Bien, muy interesante. Sobre todo porque, tocando ya el primer tópico que tenemos, que es la ley glaciares. Bueno, More, no sé si vos tenés alguna pregunta más que hacerle a Sofi desde su personalidad y persona. Y si no, si querés contar algo de tu trayectoria en los debates, capaz te interesa esa parte. Bien, yo pude extender un poco esto de la oratoria gracias a los debates. El último en el que participé fue en 2024, primer y último en realidad, que participé fue en 2024, proyecto Abriendo Barreras, que participé con algunos chicos de su curso y la verdad me llevé una muy buena experiencia porque la preparación y el compromiso de los profesores fue muchísimo, nos esforzamos un montón en investigar, de ahí aprendí mucho también el tema de investigar fuentes y capaz no consultar tanto a inteligencias artificiales o guiarme sobre opiniones ajenas, sino desde información concreta. Y bueno, aprendí muchas cosas de investigación, oratoria, y la verdad es que disfruté mucho, y si este año se da la posibilidad de volver a entrar a un debate, lo haría. Bien, ¿y por qué no participaste más? ¿Porque no se hizo más o porque...? En realidad se siguió haciendo, pero la escuela decidió preservar ese Sí, la eso. participación. Claro, exactamente. Bueno, Sofi, si querés, partiendo un poco, vos nombraste que las ideologías hoy en día es algo como retrógrado y que quedó un poco más viejo, pero sin embargo se sigue viendo en el ámbito político nacional que las ideologías siguen teniendo bastante peso a la hora de sancionar una ley, por ejemplo, ¿no? O de semi-aprobar una ley como vimos durante el día de ayer y la madrugada del día de hoy en la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma a la Ley Nacional de Glaciares. Yo no sé si vos pudiste ver un poco de esto. ¿Qué opinión tenés formulada sobre la Ley Nacional de Glaciares antes de que pasara o sea, antes de que se hiciera la reforma, digamos, la primera ley, por así decirlo, y ahora con las reformas que se le quieren aplicar? Bien, la primera ley, que según entiendo te referís a la de 2010. Claro. Bien, yo estaba muy de acuerdo con esta, ya que siento que si bien Argentina es un país muy rico, no es En cuanto solo a rico. recursos naturales, claro. Claro. En cuanto a recursos naturales, no es necesario explotar hasta cierto punto. Hay controles sobre ciertas explotaciones, por ejemplo la de suelos, tenemos al SENASA, tenemos un montón de organismos que cuidan y preservan el ambiente. Volviendo a ya a la actualidad, me parece que primero desde el Congreso es muy difícil tratar algo así, más retomando el tema de las ideologías, más cuando la ideología se usa para atacar otro, más que para nutrirse uno. Más que para defender su propio pensamiento, se usa para polarizar lo que quiere, la idea que tiene, decir, bueno, pero esto es así porque lo opino yo y no me voy a mover de mi pensamiento, no voy a cambiar y simplemente voy a poner o mi voto positivo o mi voto negativo en Claro. ese sentido. En vez de enfocarse en las consecuencias o en los beneficios que traería algo así, se enfocan más en defender un partido político que en un caso donde involucra agua que se usa para consumo, para la agricultura, un hábitat que tiene flora y fauna, un hábitat, bueno, que también desde la ciencia se ha estudiado mucho. Yo creo que explotar algo así con solo el fin de producir dinero, bueno, bien decía el Papa, ya lo voy a citar textualmente, Sí, bueno, y todo esto de... el agua es un bien común, no debe tratarse como una mercancía, objeto de especulación o mercado. Bien, perfecto. Entonces, eso respecto a la ley del 2010. Y respecto a las reformas, ¿cuál es tu postura ante eso? Porque tengo entendido que estas reformas sí chocan un poco, contraponiendo lo que es la ley antigua, por así decirlo, con lo que se quiere instalar ahora, sobre todo en el ataque, entre comillas, de estos recursos. Bien, si bien el ambiente se protege a través del artículo 41 de la Constitución, es verdad que la ley, última esta del 2010, más la reforma, sí que chocan.
la verdad, y este es súper criterio personal, yo creo que sin oro se puede vivir, pero sin agua no se puede vivir. Entiendo que quizás quieran llevar las explotaciones hacia lugares donde no afecte el agua, pero no deja de destruir glaciares que por el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, ya de por sí están deteriorados. Entonces, sumarle un deterioro más con el fin de buscar un fin económico que podrían buscar desde otro lado. Yo entiendo que por los conflictos globales el petróleo está estancado, pero Argentina siempre se hizo fuerte con la agricultura y tuvimos grandes científicos, tuvimos grandes inventos, la huella dactilar, el descubrimiento más importante de acá de Argentina, y creo que no ponerle énfasis a eso, que implica más un avance que quedarnos estancados y explotar todo lo que podemos y que todo vuele por los aires solamente porque vamos a sacar rédito económico fácil. Bueno, hay que ver y acordar entre todos, a pesar de que todos tengamos distintas ideologías, bueno, ¿qué hacemos con esto? Claro, vos decís que, digamos, la explotación de los recursos no tiene que ser necesariamente naturales, sino más bien hacer énfasis en la capacidad científica, en el pensamiento cognitivo, en la capacidad que tiene el argentino de producir proyectos para el mundo, ¿no? Que beneficie al mundo, como ella nombró de la huella dactilar y otros descubrimientos más, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, también digamos, por así decirlo, un tópico de esta reforma a la Ley Nacional de Glaciares es que busca impulsar proyectos de cobre y litio que estaban separados, como apoyando la inversión y generar ganancia en dólares, que es el principal objetivo que tiene. Entonces, por consecuencia, esto reduciría las áreas protegidas de que ya tienen los recursos y les da poder a las provincias para elegir dónde minar en ese sentido. Porque también una cosa que se ha atacado en el Congreso es la defensa del trabajador minero. Uh-huh. Que, como podemos ver, en Argentina sí está en malas condiciones, porque eso se demuestra y te lo dicen ellos mismos que trabajan dentro de las minas, por ejemplo, en el norte, con el litio. Pero no es algo que quizás tenga que ver tanto con el país en sí, sino con las entidades que explotan nuestros recursos naturales que vienen de afuera, por ejemplo, de Estados Unidos. Exacto. Que vienen acá, exportan el litio y lo distribuyen alrededor del mundo, digamos. Entonces, ¿qué formulación harías en base a esto? Yo creería que está bien darle el control a las provincias siempre y cuando la inversión extranjera no llegue, porque si al menos vamos a ser nosotros quienes nos vamos a quedar sin agua o con el agua contaminada, bueno, nosotros elegimos qué hacer. Claro, encima que nosotros sacamos nuestra propia agua, también tenemos que permitir que lo demás venga y nos saque más, entonces. Claro, porque a esos países, más allá de lo que yo pueda pensar del comercio o no, vamos al caso ambientalista. Esos países que se benefician de que a nosotros contaminemos y explotemos estos ambientes, no se perjudican. Realmente no se perjudican, porque el agua contaminada es nuestra, no es de otros. Entonces, yo creo que, si bien está bien que se le dé un control provincial, porque capaz a nivel nacional no se le puede dar un análisis riguroso, bueno, también ver hacia dónde se dirigen esos dólares si es que se llega a aprobar. Claro, porque también acatémonos al término inversión, ¿no? Que es, digamos, conseguir un ingreso monetario, trabajarlo y convertirlo en algo que genere más ingresos. Eso es la definición básica de inversión. Entonces, si nosotros nos basamos en eso, queremos conseguir inversión millonaria en dólares para nuestro país, hay que ver, como vos decís, dónde van esos fondos. Si va a ir a, no sé, obras públicas, lo que sea, sueldo de funcionarios, pero hay que ver dónde va y esperemos que se distribuya de una manera eficiente e inteligente. Pero bueno, More, no sé si vos tenés alguna pregunta más sobre este tema. Este tema, y la verdad que podríamos entrar en lo que son los mineros, ¿no? Los trabajadores, capaz, que es algo que lo tocamos por encima. ¿Vos qué opinás de eso? ¿Cómo están las leyes ahora del trabajo, las reformas y eso? Yo creo que intentar mejorar un país a través de acortar ciertos poderes no, en realidad, derechos que ha adquirido el trabajador a lo largo de la historia argentina, que en realidad los derechos del trabajador, si nos ponemos a pensar, son bastante jóvenes. Recién desde 1945 empezaron a haber reformas que al trabajador le han cambiado la vida. Sin embargo, bueno, esto de una reforma laboral que encima están intentando como
ajustar a la Constitución porque el proyecto de la reforma en muchas cosas se contradecía del artículo 14 bis. Entonces, creo que reformar esto, aunque bueno, obviamente si lo reforman tampoco va a ser para beneficiar al trabajador porque sabemos que en las declaraciones el presidente ha admitido que el recorte siempre es hacia el pueblo y no hacia... los empresarios. Claro. Entonces, creo que quitar el costo de trabajador en vez de quitar otros costos o, bueno, por ejemplo, pequeña pausa para un chiste, y dejar de pagarle viajes a Dorni, creo que sería mejor, bueno, pensar, bueno, ¿por qué me está bajando el consumo? ¿Por qué las exportaciones no son coherentes con el consumo? Bueno, ahí tiene mucha relevancia la reforma laboral porque claramente afecta a los sueldos del trabajador, al poder adquisitivo y todo lo que venimos viendo en la realidad, ni siquiera con datos, sino le preguntas a un tío, a un familiar, cómo va su condición y dice, uy, es 8 y todavía no cobro, es no sé qué y todavía no cobro. Sí, esa expectativa de estar permanentemente al tanto de decir, ¿y cuándo voy a cobrar? ¿Viste? Es 11, 12, 13, 14, 15, 27 del mes y todavía no sé cuándo voy a cobrar. Pero bueno, eso también está muy arraigado a las condiciones en las que uno acepta el trabajo. Porque, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, a nosotros los jóvenes nos va a pasar mucho, nos está pasando ahora y nos va a pasar en el futuro también, porque esto es algo muy largoplacista. Digamos, para que la reforma laboral se aplique al 100% va a llevar un montón de años. Y mientras tanto, el empleo en Argentina va a seguir, digamos, sufriendo consecuencias de decisiones que se toman quizás erróneas, quizás no, pero se toman al fin y al cabo y nos afecta a los trabajadores. Lo que tenemos nosotros los jóvenes, el desafío que tenemos nosotros es poder insertarnos en un mundo laboral con condiciones mínimamente óptimas. Porque muchas veces nosotros aceptamos quizás un empleo negro con una remuneración que es 3 veces más baja de lo que es el sueldo mínimo, esperando quizás recibir un poquito de ayuda como para empezar recién a formar una especie de independencia económica de nuestros padres, pero muchas veces nos topamos con un muro, que es este techo que tiene el empleo en Argentina, que no te permite escalar más, que te permite que si vos, por ejemplo, querés independizarte literalmente, por ejemplo, comprar un departamento, alquilar un departamento, comprar es un montón, pero alquilarlo sí, no podés porque quizás estás cobrando 700.000 pesos cuando podría estar cobrando 900.000 o 1.000.000 estando en blanco. Exacto. Y ahí uno piensa y digo, ¿y por qué no acepté estar en blanco? Y porque las condiciones que hicieron en el momento no estaban, digamos, sujetas a la experiencia que uno tiene como persona, como trabajador joven, ¿no? Que es muy difícil que se den, porque uno exige, el empleador exige muchas veces, bueno, que tenga de entre 18 y 25 años y 3 años de experiencia laboral. Y vos te dejas como diciendo, ¿y de dónde saco experiencia laboral si no me dejás ni siquiera empezar? Entonces es como, es un círculo vicioso el empleo en Argentina. En especial porque si vamos, y acá retomo mi carrera sociológica, futura carrera de sociología. Esto es un tema muy directo. Muy directo. Si nosotros vemos a nuestros viejos, bueno, nuestros viejos a nuestra edad, ¿qué proyectaban? Proyectaban ya una casa, una familia, casamiento. Y no va solo por un tema de valores tradicionales, sino porque en ese momento la mayor ambición era un viaje a Brasil. Que hoy en día, los jóvenes de hoy en día aspiran a mucho más. Y hay que ver también este techo. Digo, se frustran muy rápido, pero uno no es que dice, yo decido estar en negro. Muchas veces uno trabaja de lo que puede, realmente. Y no sí, solo estamos en un periodo tan crítico que tenemos que aceptar Exacto. Lo que hay, ¿no? Y en especial los jóvenes que, bueno, como More, como un montón de adultos jóvenes tienen que empezar a estudiar y bueno, tienen que pagarse sus gastos, capaz una que otro viaje para hacer prácticas. Entonces, bueno, uno necesita trabajar ya a esa edad y concuerdo con lo que decís, no te admiten porque no tenés 3 años de experiencia laboral y bueno. Y yo creo que eso ya 18. Depende también del empleador, de la contemplación que tenga el empleador para con el futuro empleado, si se quiere decir así, o la persona en la que está entrevistando, porque vos no puedes pretender que si se te presenta una persona que dice, tengo 18 años, estoy estudiando una carrera universitaria y me gustaría trabajar para poder complementar los gastos, o poder, aunque sea, ayudar a mis papás a sustentar los gastos de la carrera, para poder tener un futuro mejor, un futuro un poco más digno del que te da quizás simplemente trabajar, y que te diga no porque yo estoy buscando experiencia. Está bien, no está mal buscar empleados con experiencia. Lo que yo opino es que está mal la brecha etaria que estás poniendo. Porque si vos querés a alguien con experiencia, tenés que poner a alguien mayor de 25 años mínimamente.
incluso pasa no solo con los jóvenes, pasa también con las personas adultas que están, por ejemplo, entre los 40 y 50 años, en una edad que ya quizás fueron despedidos de su trabajo por diferentes motivos y que se ven obligados a buscar un trabajo y no pueden insertarse laboralmente porque el límite de edad que te piden para contratarte es 40 años o 45 si son buenos. Y entonces también ahí hay otro problema que es con los desempleados. O sea, porque hay una diferencia entre personas desocupada y desempleada o en búsqueda de empleo, nuevamente. Y también pensar que quizás para un joven o para personas como nosotros que somos estudiantes, que buscamos quizás un complemento, para esa persona que tiene más de 40 años, que capaz que tengo ya una familia, una casa que mantener y otros gastos, necesita con mucha más urgencia un empleo. Y con mucha más urgencia un empleo en condiciones. Y bueno, y acá también pusieron en el chat que nos ven desde Colombia. Un saludo para la gente que nos ven desde Colombia. Y acá preguntan, ¿por qué motivo analiza el efecto de la reforma laboral sobre el empleado y no sobre el empleador? Quienes tienen pymes son el motor del país y necesitan una reforma urgente. Es decir, acá estamos cambiando el foco del empleado al microemprendedor o a las personas comerciantes normales, como por ejemplo pasa acá en el municipio, que de hecho hace ya unos meses hubo el caso de Naranja Mandarina. No sé si pudiste ver el local que cerró Sí, su línea de bebés por una demanda que le había hecho un empleado que se identificaba como empleado, pero que en realidad era un proveedor. ¿Vos cómo cambiarías el foco del empleado al empleador? ¿En cuanto a la reforma laboral o en ese caso? En cuanto a la reforma laboral, no, yo nombré este caso porque fue justo en el momento. Sí. Bien, en cuanto a la reforma laboral, y yo pondría, si bien apoyo muchísimo ayudar a las pymes, son el corazón de la economía argentina. Luego vamos a ver que tras esta reforma económica se ha perjudicado muchísimo a las pymes para intentar mejorar la macroeconomía, que es algo perjudicial a largo plazo. Bueno, vamos a andar más en ese tema después. Yo creo que es central ayudar a las pymes y que cuando el empleador es parte de una pyme reciba más ayuda y más apoyo del Estado. Más que nada porque las pymes, son nacionales. Las empresas grandes también lo son, la macroeconomía, el empleador de ahí. Pero yo creo que en empresas grandes no pasa esto de no poder pagarle como se le debe en tiempo y en forma a un trabajador. Hay múltiples empresas que te podría nombrar de jefes que se les ha perdido dinero y los empleados le dicen, che, encontré esto en la camioneta, y dicen, yo ni sabía que perdí esa cantidad de plata, que vos decís, no lo gano yo ni en una vida. Y sí, porque en dimensiones no es lo mismo un sueldo de un CEO de una empresa nacional muy grande que un microemprendedor, ni hablar. Claro, entonces yo creo que sí que hay que empezar a poner en mano dura, capaz, no mano dura literal, pero sí, un poco más de atención. Un poco más de atención a el empleador de grandes empresas. Ahora, al de las pymes hay que ayudarlo, porque se han cerrado tantas y bueno, algo de la economía está fallando. Es un sacrificio hoy en día, es un sacrificio realmente con todas las letras poner un comercio, un microemprendimiento. Ya poner un local se considera un paso tremendo, pero tener un emprendimiento en Argentina es muy complicado por un montón de limitaciones que hay tanto a nivel Estado como también a nivel personal. Porque, digamos, el desgaste que tienen las pymes hoy en día es consecuencia de las limitaciones que se le han dado durante los años. No solamente en este momento, sino es toda una herencia que va cargando. Y la gente está mucho más arraigada. Porque para el microemprendedor es imposible competir, como vos decís, con las empresas más grandes, que manejan otro tipo de precios, porque manejan otro tipo de producción, porque manejan una inmensidad mucho más grande de empleados. Muchas veces el microemprendimiento es del emprendedor y ya está. O tiene un empleado si está bien económicamente sí, también. Claro. Porque también el emprendedor hoy en día es el que da empleo acá en Argentina, mayormente en lo que es la microeconomía, en lo que es un municipio. Pero también pasan, por ejemplo, muchos casos en donde grandes empresas nacionales, como por ejemplo el caso de FATE, cierran y dejan a los miles de empleados fuera. ¿Eso por qué considerás que pasa cuando estamos viendo que hay un foco que en las empresas nacionales está bastante bien? En una empresa como FATE de neumáticos tiene 80 años de trayectoria. ¿Por qué ese cierre tan inesperado para vos? Yo creo que estos cierres se dan más que nada porque
se está valorando mucho más el comercio o todo lo que viene de afuera en vez de valorar lo que ya tenemos. Bueno, si ya tenemos neumáticos, ¿qué nos falta? ¿Con qué podemos contribuir nosotros con neumáticos? Que los neumáticos son bastante difíciles de producir y que los pueda producir una industria sencilla, entre comillas, como es la Argentina. Bueno, ¿por qué cierra esto? ¿Que no hay más consumo? ¿Qué los lleva? Realmente dejar 900 familias, más de 900 familias, sin saber qué hacer, más teniendo en cuenta esto de la experiencia, de que hay gente que se moría en un empleo, pero porque pasaban los años y se quedaban ahí, y antes había algo que no cambiaban los puestos, y bueno, volver a buscar un trabajo a los 40, a los 50, es complicado, más cuando llevas trabajando toda una vida ahí, acostumbrándote. Pero bueno, a nivel empresa sí es bastante triste porque por muchas cosas que yo pueda pensar que podamos restringirle al empleador, es verdad que los empleadores son los que dan el empleo y cuando son nacionales importan todavía más porque es parte de la economía argentina Sí, también. es el esfuerzo que están haciendo para llevar un negocio, porque ya estamos hablando de empresas grandes, para llevar una empresa desde cero, tener esa magnitud que tiene, como por ejemplo FATE, y encima también poder dar tanto empleo y subsistir así. También hay que evaluar después un montón de factores que influyen en el cierre. Factores políticos, factores económicos, como por ejemplo la diferencia entre como vos decís, se le está dando más importancia a las empresas extranjeras que a las nacionales, o a la industria extranjera que a la industria nacional, pero también hay que ver por qué se le da más importancia. Muchas veces pasa que cuando uno compara los precios, el argentino compara precios en todo. Si vos vas a un supermercado y vas con la lista de precios del otro supermercado para ver si está más barato o no, comparamos precios todo el tiempo. Es nuestra cultura económica que tenemos para subsistir. Pero también está mucho esto de decir, bueno, capaz que si yo quiero comprar un neumático para mi auto y estoy como que medio acotado económicamente, estamos hablando de autopartes, estamos hablando de cosas caras. Capaz, no sé, una empresa extranjera, como por ejemplo Goodyear, creo que fabrica neumáticos estadounidense, por ahí me pone un neumático 60.000 pesos. Y FATE, que es una empresa argentina, me lo pone 80.000. Entonces yo digo, ¿por qué me pone 80.000 una empresa argentina si yo estoy importando neumáticos y me sale más barato? Entonces ahí como que hay algo que no se puede entender, ¿viste? Exacto. Más que nada tiene que ver con esto de que se hayan liberado un montón de impuestos y las empresas puedan venir a importar mucho más fácil y que te salga mucho más barato. Obviamente, como hablábamos hoy a nivel de producción, no produce lo mismo un empresario grande que una pyme. Claro, yo me quiero imaginar la industria que debe tener Goodyear en Estados Unidos. Porque además están en todo el mundo. Entonces, obviamente que a ellos te pueden regalar un neumático que no les cambia la economía. En cambio, FATE, y bueno, ahí es industria nacional y realmente esto no tengo conocimiento, pero hasta donde yo tengo entendido no pudieron ir más allá de Argentina. O por lo menos la trascendencia no fue tanto como acá en Argentina. O sea, nunca pensamos desde nuestros antecedentes agricultores producir neumáticos. Y una vez que los podemos producir y los podemos comprar en nuestro propio país, viene otra empresa y pone algo más barato y es obvio que vamos a ir por lo más barato. Es como que no se puede competir. Exacto, porque por mucho que yo quiera apoyar a la industria nacional, si a mí un neumático me arranca la cabeza, obviamente que voy a preferir algo importado porque se ajusta a mi economía. Tal cual. Después ya vemos temas de calidad y esa cosa que son menos importantes o que tienen menos impacto. Acá preguntan, dicen en el chat, que el problema también son los impuestos que tiene Argentina para poder competir sanamente con los extranjeros y que deja producir a la empresa pyme con un buen producto y se destaque de la competencia, porque esto es lo que veníamos comentando, ¿no? Y ya para ir cambiando de tópico, lo que pasa acá es que ya incluso dentro de una misma ciudad acá en Argentina, por ejemplo, si vos querés poner un emprendimiento, no sé, ponerle acá en Junín, se me ocurre, no sé, un bazar. Vos pones un bazar, requiere un montón de inversión, por supuesto, pero vos querés poner un bazar o un supermercado, se me ocurre justo el ejemplo de Fast Market, por ejemplo, que eso salió bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un emprendimiento? Empezamos, no sé, vendiendo 3 paquetes de yerba, una leche, un dulce leche, productos muy, muy en poca cantidad, y tenemos que competir con La Anónima, con Chango Más, con Día, con Dior. Es como que son inmensidades que te comen muy fácilmente.
también. Entonces yo creo que acá lo que dicen en el chat es que tendríamos que cambiar un poco más el foco todavía y, digamos, maximizarlo más a lo que es la industria. Pero la industria desde el núcleo de la fabricación. Digo, yo tengo que poner menos limitaciones para que se pueda fabricar a la misma inmensidad que fabrican en otros países para poder competir un poco más, aunque sea más a rajatabla, con las importaciones. Bueno, Moreno, no sé si vos tenés algo más para agregar de este tema. Sí, bueno, yo quería agregar que, por ejemplo, en el tema de las diferencias de precios también tenemos que tener en cuenta que Argentina empezó en la línea de tiempo más adelante. O sea, tardó muchísimo más en crecer la tecnología. Todo lo que es la producción nuestra tardó muchísimo más tiempo que Estados Unidos y hasta te puedo decir China. No, ni hablar. Lo mismo Por con la supuesto. ropa, no solo hablando de neumáticos, por ejemplo, que hasta la gente compra en Shein ahora. Bueno, es verdad. Incluso acá en Argentina tenemos una inmensa industria textil, pero lamentablemente vemos como esta facilidad por comprar. También ahí se ve claramente el desfasaje de precios, porque en Shein compras una prenda por 2.000 pesos que acá te sale 30 lucas. Pero bueno, Incluso en Temu te dan un montón de ofertas que acá en Argentina vos decís, ¿dónde lo encuentro? Porque no lo encontrás ni siquiera cuando vas a comprar la ropa menos de marca que hay. sí. Realmente. Y eso es como más un shock que yo creo que por intentar ganarle un poco más de precio quizás lo pone un poco más caro, pero porque, por ejemplo, todo lo que es el textil acá se nos tiene que hacer súper fácil. ¿Verdad? Sí, también es porque hay más trabajadores, o sea, tienen más población, ni hablar de China, No, sí. que acá en Argentina. Y también muchas veces pasa que aunque estamos hablando de limitaciones digamos, insertar jóvenes en el mundo laboral o reinsertar personas en el mundo laboral, también pasa que muchas veces es difícil por distintos motivos. No sé, por ejemplo, hay jóvenes que prefieren simplemente solo estudiar y no quieren trabajar, que también es válido. Pero bueno, también es como, ahí ya hay un choque cultural, Sí. más que de industrias y todo eso. Pero bueno, volviendo al tema, al ámbito nacional, hay otra noticia que fue bastante interesante, que es que el boleto aumentó en colectivos y subte a partir del 1 de abril. Vamos a ir más o menos, yo les voy a ir diciendo los precios y ustedes me van a decir más o menos qué opinan de esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar en Cava primero, que es donde siempre va a afectar primero, sobre todo en el subte. El boleto mínimo del colectivo de línea de la ciudad de Buenos Aires actualmente sale 715 pesos, para los que tienen la SUBE registrada. Y en la provincia el precio inicial es de 871 pesos. El subte, por otro lado, que es un sistema más raro, porque los primeros 20 viajes al mes valen 1.414 pesos cada uno, bajando el precio según los viajes que vos vayas haciendo en el mes. Además también los trenes se ajustaron, que es algo que en Cava y en el Gran Buenos Aires se utilizan mucho, costando menos de 280 pesos usando la tarjeta. En todos estos casos el aumento se calculó basándose en la inflación de febrero. Es decir, arrastrando un índice que sumándole un 2% extra con un aumento promedio cerca del 5%. Y yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta esto, digamos, al gobierno, al oficialismo y a sus planes para ustedes? Yo creo que, pongámonos en contexto de mundial, de guerra, de que hay muchas guerras por el petróleo, se entiende que el petróleo está estancado o está obstaculizado, sí. Obstaculizado. Perdón, Sofi, te corto un segundo. Acá me corrigen en el chat. Acá en Junín, bueno, está bien, no me corrigen. Yo dije que en provincia sale 871, pero no estamos calculando acá el impuesto municipal. Acá en Junín el boleto de colectivo sale 1.400 pesos. Ahora sí. Sí, Bien. 1.400. Por lo que yo entiendo, después de un entramado raro, es como que usan la justificación del petróleo para subir el precio de la SUBE. Lo cual a mí me es raro. Sí, porque es el efecto dominó, ¿viste? Bueno, Claro. como algo que tiene mucho impacto en la economía de un país, va por lo tanto tumbando las otras. Hice más o menos un cálculo aproximado de cuánto gastaría una persona. Esto es más que nada como en capital. 40.000 con SUBE registrada, 715 por un solo viaje los 7 días de la semana en un mes. Sería 40.040. 63.672 sin SUBE registrada, 1.137 por un solo viaje los 7 días de la semana por un mes. Son precios que si vos lo ves a priori decís,
Bueno, es pagable. Sí. Sin embargo, cuando nos ponemos a ahondar un poco más, bueno, hay gente que hace 2 viajes, hay gente que trabaja literalmente todos los días. Conozco gente que trabaja los domingos, o sea, que necesita más. Capaz acá en Junín no lo vemos tanto porque las distancias son cortas. Sin embargo, allá en Capital, que es menor la frecuencia, son más grandes las distancias, es mucha la gente que usa el colectivo. Sobre todo también los tres medios de transporte. El tren, que empieza siempre de lo más barato, ¿viste? El tren, después el colectivo para llegar al subte. ¿Qué pasa entonces? Claro, como vos decís, lo primero que afecta es al trabajador, a la gente que depende, al trabajador, al estudiante también, porque muchas veces, capaz los estudiantes están como más residiendo en Cava, que capaz usas más el subte y no usas tanto el tren o el colectivo, pero igual, porque estamos hablando de, como vos decís, cuando vos multiplicás ese precio por la cantidad de veces que lo usás, es bastante. Estamos hablando de que tenés que cargar 40.000 pesos de mínima en la SUBE. Es decir que a fin de mes vas a tener 120.000 pesos de SUBE si lo usás los 7 días de la semana. Exacto. Y además que, si vamos al caso de los adolescentes, si bien tenemos un boleto estudiantil que está completamente subsidiado, sé que hay casos como en Mendoza que es parcialmente subsidiado y no totalmente subsidiado, pero bueno. Sí, eso ya depende de provincia. Claro, eso ya depende de provincia. Acá, por lo menos, sé que en Junín es completo, entonces, por lo menos quitemos a los estudiantes. Perfecto, los estudiantes no pagan el boleto, pero la gente adulta que trabaja y tiene que tomarse 2 viajes, el poder adquisitivo está reducido. Imaginemos que les surge un viaje de emergencia porque quiere ir a la casa de un amigo, que tiene todo el derecho. Sí, a la casa de un novio, una novia, cualquier cosa. Claro, y tiene que usar otro viaje más, que se va a limitar a solamente ir al trabajo y no poder Aparte disfrutar. nosotros, bueno, vos calculaste ahí el precio con un viaje por día, pero nunca se hace solo un viaje por día. A mí me ha pasado en carne propia usar el subte y gastar en un día 40.000 pesos de viaje. Y es una locura. O sea, realmente cuando lo ves a priori decís, bueno, no es mucho, es algo a lo que te podés ajustar, pero teniendo en cuenta el salario mínimo, la baja de poder adquisitivo, todas las cosas que se tiene que pagar un adulto, más cuando tiene familia, porque hay un montón de mujeres que viajan con los bebés, familias que viajan juntas en colectivo, entonces imagínate tener que pagar cabeza por cabeza, viaje, ida, vuelta, o sea, realmente es un montón. Y creo que se está tratando un problema grave como es el estancamiento del petróleo, castigando una vez más al pueblo en vez de, bueno, buscar otros medios. Recuerdo bien que el presidente cuando estaba haciendo campaña decía que iba a cortar siempre desde el Estado y no iba a caer el ajuste sobre la gente. Y está pasando todo lo contrario, porque el ajuste cae en la persona que tiene que hacer más de un viaje, tiene que ir al trabajo, volver y no puede ni siquiera ir a tomar un mate porque no le llega el presupuesto. Entonces, creo que, sumando otras noticias controversiales que se han dado, como los créditos a ciertos funcionarios, coimas, un montón de escándalos que dejan entrever un montón de corrupción que nos hace pensar, ¿realmente nosotros no tenemos plata? ¿Que este ajuste cae sobre nosotros? Sí, yo creo que no es que no es que no tenemos plata, sino que nuestra plata no vale. O sea, nuestro sueldito que nosotros nos esforzamos día a día para conseguir al principio de cada mes o al final de cada mes, dependiendo de cuándo cobres, se nos esfuma en el primer día prácticamente. Ese es el principal factor que influye, que los sueldos no se equiparan con los gastos que tienen que tener las personas, porque acá no estamos hablando de gastos voluntarios, estamos hablando de gastos de transporte, claro, de la calidad de vida, digamos. Tal cual, el ir a trabajar para poder seguir produciendo dinero. Entonces es como que, bueno, hay casos de empresas gigantes, como por ejemplo Mercado Libre, que en lo que es el Gran Buenos Aires al menos, que es donde tiene su central, acá en Argentina, tiene un sistema de una combi donde va pasando por todas las localidades rescatando empleados y los va llevando al lugar para que no tengan que lidiar con esta. Por supuesto que la tarifa de lo que es el transporte después se les descuenta del sueldo, pero sigue siendo menor que todo lo que hay que gastar en tren, en colectivo, en subte para llegar al trabajo. Es que incluso si vos pensás en cada tanto aumenta la SUBE, que aumenta cada bastante tiempo acortado, o sea, realmente. Sí. Es como, si no es cada un mes, es cada mes y medio. Claro. Y
Prefiero algo que, bueno, yo diga, es un gasto fijo o a lo sumo no me va a aumentar tanto, ¿entendés? Yo prefiero arrancar con un 15% menos de mi sueldo a tener que gastármelo en colectivo y colectivo y colectivo. Más que nada por esto de que no me puedo dar el espacio a un gustito, no me puedo dar el espacio a ir al parque, no me puedo dar el espacio a algo, a juntarme con mis amigos, que también eso lleva, y acá retomo conceptos de sociología, eso lleva a la depresión poblacional que estamos pasando, porque estamos tan enfocados en hacer ganancias, porque realmente uno no llega, que nos estamos perdiendo, bueno, lo lindo de vivir. O Sí, sea, trabajando 12 horas por día, como los dice 7 el días de meme, la semana. como Claro. dice el meme, no trabajando para vivir, sino viviendo para trabajar. Sí, trabajando para comer actualmente, porque es para lo único que Sí, se literal. trabaja. Para Sí, lo único que actualmente también los jóvenes que en sí estudian, están pensando todo el tiempo en terminar la carrera, ser productivos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que buscarme la forma, sino de trabajar, de que buscar contactos también. Exacto. Y esto, se está perdiendo mucho la experiencia de universidad, porque siempre que le preguntabas a un adulto qué fue la facultad, no. Sí, la mejor etapa de la vida. Claro, porque conoces un montón de gente, te llevas con un montón de gente, pero ¿qué pasa cuando ese tiempo lo tenés que invertir en trabajar porque no llegas con los libros? Ni hablar del esfuerzo económico que requiere para una familia o para un padre hacer estudiar a su hijo. Y sobre todo porque acá en Argentina, como dije, la mayor parte de la vida universitaria está concentrada en Cava. Y generalmente, digamos, argentinos del interior y del interior del país tienen que movilizarse hasta ahí, tienen que vivir ahí, consumiendo en Cava, que Cava es caro, la realidad, y tiene un montón de motivos por el cual ser caro, pero bueno, es muy caro mantener un estudiante. Por eso también el estudiante, como hablamos antes, busca la manera de emprender, de facturar, aunque sea un poquito, ayudado con los planes, como vos nombraste, de los subsidios para el boleto en este caso. Hay un montón de becas también para estudiantes, como el Progresar, las becas Belgrano, que ayudan un poco para capaz cubrir estos gastos de hormigas de decir, bueno, hoy voy a merendar con una amiga a una cafetería, que eso es algo reservado ya para gente de primera clase, básicamente. Literal. Pero bueno, Sofi, yo te pregunto, ¿cómo se podría evitar el ajuste de la tarifa de transporte teniendo en cuenta que el aumento del petróleo es un fenómeno mundial? Que es para Argentina es inevitable, porque nosotros no tuvimos nada que ver con el conflicto. Entonces, ¿cómo le rebuscarías la manera de evitar la tarifa? Teniendo en cuenta que las declaraciones de últimas de YPF fueron, aunque baje el petróleo, aunque baje el precio del petróleo, yo lo voy a mantener igual. Ya teniendo en cuenta esa declaración, yo, gobernando este país, negociaría, si bien soy consciente de que es una empresa mixta, pero negociaría, ¿por qué tengo que mantener estos precios tan elevados si me está bajando el precio del petróleo? Claro, aparte del conflicto, me afecta a mí por un golpe, pero yo no tengo nada que ver, yo no soy Estados Unidos, yo no estoy atacando a Irán. Es que encima, si nosotros nos podemos autoabastecer, yo me pondría a pensar si yo no tengo petróleo. Si yo tengo pocas reservas, bueno, ahí me preocuparía y sí, entendería esto de quitar los subsidios. Pero en un país donde el petróleo lo extrae él mismo, es una empresa mixta, pero no mixta de más porcentaje de propiedad privada, no, gran porcentaje estatal. Entonces, bueno, si yo tengo grandes ingresos de esto y mi comercialización se basa más que nada en la Argentina, bueno, si yo me puedo autoabastecer, ¿por qué tengo que aumentar la tarifa o sacar subsidios? Más cuando hablamos de estudiantes que hasta ahora, que yo sepa, no se han tocado subsidios de estudiantes, lo cual me alegra, la verdad, porque sería ya muy triste. Sin embargo, bueno, ¿por qué subimos el boleto cuando nosotros nos podemos autoabastecer? Una cosa es, bueno, entiendo, el ingreso de dólares lo da la comercialización con el exterior. Pero dentro de todo, acá los colectivos no usan nafta extranjera, usan nafta de acá. Porque, sí, de nuestro petróleo. Claro, nuestro petróleo, nuestra propia producción de nafta, o sea, es como un entramado primero que fue complejo de hacer durante los años. Si yo no mal recuerdo, Irigoyen fue el que empezó con la idea de YPF, claro, y con los años se fue desarrollando. Entonces es un proyecto que lleva muchos años como para no aprovecharlo y decir, bueno, nos podemos autoabastecer. Vos fíjate que acá nombraste algo que es interesante, del autoabastecimiento. Nosotros exportamos o dejamos que nos exporten petróleo,
desde nuestras fuentes. El problema también muchas veces es que nos estamos quedando sin estas fuentes de petróleo y muchas veces capaz exportamos todo lo que tenemos. Y no solo pasa con el petróleo, pasa también con otras, con la materia prima que nosotros exportamos también. Por ejemplo, la carne, que exportamos todas nuestras reservas y después no nos queda para nosotros. Entonces, ¿a qué recurre el gobierno? Bueno, a comprar parte de esa exportación. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no la compramos, la tenemos que comprar al precio al que la vendemos. Es decir, nos sale el doble. Exacto. Por eso también está esta pérdida. Y además, retomo cuando yo empecé a ver el bloque que vamos a tratar hoy, yo pensé, absolutamente todas las noticias tienen todas que ver con todo. Sí, se relacionan, tal cual. Porque el tema de que tengamos que reorganizar la economía también es por esto. Tenemos un superávit comercial y sin embargo la economía sigue estancada, el Banco Central sigue estancado, los dólares siguen estancados. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto no evoluciona? ¿Por qué tengo que exportar todo lo que tengo? Exacto. ¿Por qué no lo podemos aprovechar nosotros cuando tenemos un montón de medios para aprovecharlo? Y más que nada porque la comercialización de todo eso, si bien no trae dólares, trae pesos. Y nosotros necesitamos demanda de pesos, no más demanda de dólares. Pues si seguimos adquiriendo deuda, todos los problemas que nombramos anteriormente se van a deteriorar más. Porque vamos a tener que explotar más los glaciares. Porque la propiedad privada, bueno, yo Estado le vendo sin discriminación a todos los de afuera. Porque tengo que subir la tarifa del colectivo. Entonces todos tienen todo que ver. Y tengo que reorganizar la economía. Claro, muchas veces pasa también con reorganizar la economía, esto que nombrabas vos, de decir, yo necesito pesos, no necesito dólares. Nosotros no estamos, digamos, nosotros tenemos deuda todavía que pagar, Sí. mucha deuda externa que pagar, por lo tanto, dólares sí necesitamos. Hay que ver en qué cantidad masivamente hablamos de dólares también y cuántos pesos estamos, digamos, desabasteciéndonos, en qué cantidad de pesos estamos desabasteciéndonos, porque si el objetivo de la reforma económica era darle valor al peso, que en un principio era dolarizar, bueno, ahora después se cambió y es darle valor al peso, volver a revivirlo. Pero estamos viendo que lo único que estamos haciendo es como dejándolo ahí. Si bien se revivió un poco, ponele, estamos viendo también que estamos aceptando todos los dólares que vengan, lo cual choca un poco esto con esto de decir, bueno, ¿por qué hay que reinstalar de vuelta el plan económico? Porque está viendo que, como vos dijiste antes, se dijo algo que es, bueno, no va a caer las consecuencias en la gente y se está viendo lo opuesto. Entonces hay que volver a reestructurarlo en ese sentido. Claro. Yo creo que todo va a salir desde la negociación que pretenda hacer el oficialismo con los opositores, digo. Pero bueno, volviendo a todo este tema de los pesos, ¿por qué digo que necesitamos más pesos? Porque realmente necesitamos esto, reavivar el peso. No podemos quedarnos solamente dependiendo de los dólares que nos entran por deuda. O sea, ni siquiera es que nos entran por exportación. Los que nos entran por exportación van directo a distribuirse y desaparecer en vez de crear un colchón. En vez de crear, de mantenerse en el tesoro, se ve que esto se está reduciendo, se le está quitando importancia. Entonces, yo creo que si realmente se quiere reavivar la economía, necesitamos esto, empezar a volver a ese colchón económico, a ese respaldo. Porque el día que o sea, ya nos está pasando, ¿no? Pero el día que pase algo grave, como lo que está pasando en Irán, que bombardean parte de su país, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Nos pasa eso el día de mañana y no salimos más, realmente. Más si golpean zonas estratégicas que justo acá en Argentina. Todas las zonas. Sí, son todas estratégicas, tal cual. Claro, porque tenemos Mendoza el vino, tenemos la sur. Patagonia, todo. Ya se atacaron igual algunas veces. Sí, pero entre conflictos internos no No, involucraron por bombas todavía. Igualmente lo que Eso quería es. yo no sería tener más pesos, sino hacerlos valer más. Eso. Porque cada vez si tenemos más pesos, valen menos. Claro, es que también siempre que se hace la pregunta de seguir imprimiendo o tomar deuda, yo siempre voy a estar a favor de tomar deuda, siempre y cuando esa deuda se reinvierta. Sí, la impresión está claro que es como el último recurso que tiene que ser usado con muchísima cautela porque es una puerta gigante a la inflación, que estamos luchando con eso para poder bajarla. Entonces, bueno, no, imprimir no es una opción actualmente, pero bueno. Así que bueno, ¿vamos a tener alguna otra pregunta? ¿Alguna otra acotación?
Bueno, yo le haría capaz un poco de... Si cambiarías algunos mecanismos, porque por ejemplo aumenta el subte, aumentan las tarifas, ¿no? Y bueno, está aumentando todo, ¿no? Un poco los precios. Vos que en vez de castigar, por así decirlo, al pueblo, ¿cómo lo harías? Primero que nada, se está exportando, es la realidad, capaz no tanto petróleo por todos los conflictos que hay, pero otras cosas sí se están exportando, tema agricultura, litio, cosas que han exportado siempre, se siguen exportando. Argentina es un país que genera riqueza. Tiene un montón de recursos, tiene recursos humanos a morirse, mucha ciencia. Entonces, ¿por qué estamos explotando esos recursos y no estamos viendo la ganancia? Estamos viendo la reinversión en educación. ¿Por qué no estamos viendo esto? Bueno, porque evidentemente hay partes del Estado, en realidad del gobierno, que se las están llevando. Y no hablo solamente de un partido, hablo de muchos, realmente. Porque es increíble ver lo poco que hace el Congreso y lo mucho que facturan a comparación de capaz una madre soltera de 40 años con 2 hijos, ¿entendés? Que decís, acá no sirve. Sí, que el Congreso se junta, hablan y gritan durante horas, pero se juntan una vez por mes. Y ganan 8 millones. Claro, y ganan 5 millones de pesos por mes. Y ganan lo que necesitaría esa madre para alimentar a sus hijos, ¿entendés? Entonces, yo creo que las riquezas se están dirigiendo mal. No es que el país no está generando riquezas, nunca hay que creerse ese cuento porque realmente si nos ponemos a indagar en biología, geografía, Argentina, tenemos muchísimo para dar. Entonces, si lo estamos dando y no estamos viendo la retribución, es por esto. O sea, hay ciertos organismos del gobierno que se lo están llevando, tanto oficialismo como oposición. Entonces, yo creo que ya va más de un movimiento de la gente de decir, basta con la corrupción. O sea, realmente cumplimos años de la democracia, de 50 años de la democracia, y no estamos viendo la democracia, porque yo voto a alguien y esa persona está robando el dinero que yo necesito. No me lo está retribuyendo, yo estoy trabajando y estoy trabajando ¿para quién? Si yo no lo veo. Si a mí me están aumentando las tarifas, si mi sueldo está cada vez más acortado. Entonces, yo creo que ya va un poco más, y esto es realmente desde mi pensamiento, va más de un movimiento de la gente, de decirles basta de corrupción, realmente. Para mí esa sería la solución, o sea, juzgar al gobierno, tanto oficialista como opositor, de parar con la corrupción. Sí, con los políticos. Los políticos en general. Porque son los que tienen más poder, digamos. Sí, sí. Justamente. Más que nada la gente que está en el Congreso. Porque realmente si el legislativo. Sí. Exacto. No tiene sentido. No tiene sentido porque hay un montón de gente que está opinando algo y en el Congreso se vota otra cosa. Hace poco, y esto es chiquitito y ya si quieren seguimos de bloque, hablaba con una amiga que tiene ciudadanía italiana. En Italia la democracia funciona distinto. Es decir, vos tenés un presidente y tenés como si fuese un asesor que es opositor. Por ejemplo, acá gobierna la derecha, bueno, tiene un asesor de izquierda. Y así se van nivelando. Y las leyes no pasan únicamente por el Congreso, también pasa por la gente. Entonces, es totalmente democrático y transparente porque te muestran los resultados de lo que votó la gente, lo que votó el Congreso y se forma un consenso entre todos. ¿Por qué solamente tantas personas pueden estar decidiendo mi futuro y el de mis hijos? Claro, es que, digamos, vos lo que estás diciendo acá es que en Argentina, a diferencia de Italia, lo que es la elite política, lo que es el funcionario público viene, se está buscando como más, como si fuera un negocio privado, es como decir, bueno, es como, también es una herencia, porque estamos viviendo en una época en donde, bueno, fue un cambio radical de ideología en el oficialismo en este caso, y estamos viendo también que esa herencia de la otra ideología quedó instaurada, por lo menos en el poder legislativo. Entonces también ahí está ese choque y que se genera tanto conflicto. Además de que es verdad, en realidad todos los poderes acá en Argentina son lentos, la justicia también. Después hay un montón de cosas que vienen, que van, viste como la caja del supermercado que va pasando los productos así lentamente para pararlos. Bueno, sí. Así pasa exactamente en Argentina. Cada ley que se sanciona en el Congreso está siendo empujada por otra que viene atrás, y así es un ciclo infinito. Y estamos por ahí votando leyes. Por ejemplo, la otra vez lo menciono porque ya se nos fue el tiempo. El gobierno presentó una ley
una modificación de la ley de salud mental, que me parece súper importante hacer hincapié en eso. Pero bueno, como dije, es algo que viene empujando otras cosas y que lamentablemente tenemos que esperar a que esas cosas se sancionen para poder sancionar otras. ¿Podría hacerse más rápido? Sí. Hay formas de, digamos, optimizar la democracia. Pero bueno, eso ya depende de cómo lo haga el gobierno, el oficialismo, quien sea, pero alguien lo tiene que hacer tal cual. Así que bueno, Sofi, muchas gracias por haber venido con nosotros y compartir tus conocimientos, tu perspectiva. La verdad, muchas gracias por acompañarnos. Sos siempre bienvenida cuando quieras sumarte. La verdad, este espacio está abierto para vos y para los que se quieran sumar, por supuesto. Así que bueno, Sofi, muchas gracias. No, no hay problema, yo complacida de estar acá. Me encantó, un programa muy lindo. De vuelta, me encanta poder intercambiar y también informarse, porque yo preparé acá un montón de cosas que las venía pensando, más que nada porque uno lee capaz la superficialidad del título y no se pone a indagar. Y cuando te pones a indagar decís que hay mucho más para rescatar de eso y que no se está hablando. Gracias por dar el espacio. Vayamos por más participación jóvenes, más participación joven. Los jóvenes se tienen que interesar en estos temas porque claramente... Es que ellos son después lo que tienen el poder de cambiar. Como vos decís, bueno, basta con la corrupción. Bueno, pero si queremos parar, los que ya son corruptos no van a cambiar. Obvio. Está en nosotros no ser corruptos, entrar y cambiarlo. Tal cual. En eso coincido 100%. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Cuando necesiten otra opinión, la verdad es que voy a estar agradecida de venir. Y bueno, muchas gracias a los dos por el espacio. Muy Gracias, lindo Sofía. programa. Gracias, Sofía. Bueno, gracias a la mesa, Amore, también. La y mesaza. a la mesaza, tal cual. Y bueno, vamos a una breve pausa y continuamos con el bloque de filosofía. Vamos a estar con Bruno y con nuestro queridísimo invitado estrella. Así que bueno, ya venimos.